Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal, yo soy Hertz y hoy traigo un pequeño tutorial que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar, básicamente porque es de un tema del que si tú tomas un curso de Python donde sea, es un tema que nadie por lo general suele tocar y si lo tocan suelen darte algoritmos un poco antiguos, que es el tema del cifrado de contraseñas. Este tema es importante porque si en algún momento vemos comprometidas nuestras bases de datos, eso nos podría meter en grandes problemas en torno a que la seguridad de nuestros usuarios estaría en riesgo, pero aún mayor nuestra propia seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces a nivel infraestructura tenemos muchos sistemas de privilegios, de cosas, eh, información importante tanto de los clientes como nuestra, etcétera. ¿Por qué? Porque es como trabaja nuestra base de datos. Entonces, a día de hoy se utilizan mucho dos frameworks, hablando de Python, que son Django y Flask. Existen muchos más, claro, pero son como que los dos que más la gente está utilizando hoy en día, que las empresas han optado un poquito a darles la oportunidad. Y este es el problema del que les hablo, que no es muy seguro que digamos, pues cifrar contraseñas con algoritmos que por defecto trae Python, porque Python trae algoritmos de cifrado. Ahora, yo he visto en uno que otro foro también unos temas en cuanto a longitud del password y todo. Ya hablaremos de eso un poco más adelante, pero bueno, de momento quiero que sepan que tienen que tener instalado Python, sí. Necesitan conocimiento relativamente avanzado en Python también. ¿Por qué? Porque esto ya estamos hablando de cómo asegurar nuestras aplicaciones en torno a las que estamos usando. Eh, Lógicamente no vamos a encriptar una contraseña que no vaya de ninguna base de datos, no vamos a hacer match con ninguna contraseña que no venga ya cifrada, entonces sí tiene que haber una conexión ahí. Yo no les voy a enseñar a hacer conexiones a bases de datos ahorita porque es un tema un poco complicado y dependiendo la base de datos varía. Entonces, pero sí les voy a enseñar cómo cifrarlo y al mismo tiempo cómo hacer match para que ustedes puedan dividirlo en dos procesos diferentes conforme lo necesiten usar. Entonces también a nivel de software es buenísimo. Y lo que vamos a usar es un paquete de pip. Pip es el gestor de paquetes que Python trae por defecto. Si ustedes instalan Python, seguramente ya instalaron pip. Si no, pues tendrían que instalar pip, ¿ok? Bueno, en principio, los algoritmos comunes que solemos utilizar es MD5, SHA y MD4, ¿ok? MD en general y SHA en general. ¿Son algoritmos obsoletos? Sí. ¿Por qué? Fíjense, esto es lo que se llama una Rainbow Table. Esta imagen me la saqué de Google y esto es una Rainbow Table. Estas tablas arco iris se les llama así porque fíjense, este es el formato de el normal, ¿ok? Usuario, contraseña. Hasta ahí están bien. El usuario, en este caso, aquí está. El password hash es este hash. El problema con estos hashes es que utilizan figuras MD5 o SHA. El problema es que esta palabrita que está aquí siempre va a generar este hash. Nunca en la vida va a cambiar. Ese es el primer problema con esos algoritmos. En segundo, estos algoritmos no solamente generan este hash con esta palabra. Puedes tú crear una palabra excesivamente grande y segura y al final puede que tú crees, por ejemplo, Windows más R, Notepad, puede que tú crees una contraseña así. Esto es seguro, en teoría. Y resulta que estas tres letras de aquí pueden generar este mismo hash.
Así es como los ataques de fuerza bruta pueden acceder a tus cuentas, ¿ok? Ya no hablando de violación de una base de datos, eso es más peligroso, pero un ataque de fuerza bruta lo que hace es programar un bot, meterle una base de datos con palabras o hacer que vaya autogenerando estas palabras. Al mismo tiempo hace peticiones de tipo GET, captura los resultados y en caso de que tenga acceso va capturando estos hashes, ¿ok? ¿Qué es lo que le dio acceso? Estos ataques sí son peligrosos justamente por esto, porque tú puedes tener una contraseña buenísima, pero esos bots al final van a generar este tipo de combinaciones, este tipo de caracteres, y en algún momento van a dar con alguno que genere este mismo hash. Esto lo que provoca es que a nivel de base de datos consigue el acceso, y no porque sea tu contraseña, tal cual, sino porque ya pudiste hacerlo. En el caso de ya descargar toda la base de datos, o sea, violar una base de datos y tener todos estos hashes, lo que puedes hacer es directamente consumirlo. Ahora, ¿hay software que te descifra todos estos hashes? Sí. ¿Por qué? Porque, les repito, es muy sencillo violar este tipo de hash, que es SHA y MD5, tal cual. Bueno, en general MD. Ahora, aquí tenemos una segunda parte, que es el random salt. El random salt sí es positivo, y de hecho en Python se puede hacer, y mucha gente en foros y demás te recomienda utilizar password, tu cifrado normal, en este caso MD5, SHA o lo que quieras, y agregarle un random salt. El problema es que como ya existe un estándar entre caracteres que generan tanto un SHA como un MD5, es fácil reconocer dónde está el hash y dónde está la salt. Bien, cuando tú logras separarlo, vuelves a lo mismo. Por número de caracteres lo puedes separar, sí, y hay muchas formas de hacerlo, ya hay formas automáticas de hacerlo. Este es el problema. Entonces, tu random salt con estos algoritmos al final no es fuerte. Sí hace que tengan que aplicarse más tiempo y el costo del atacante sea mayor, sí. Pero la realidad es que tu hash no va a ser 100% seguro, y una vez que alguien ya físicamente se ponga a ver por qué no pueden acceder y se den cuenta de esto, van a poder directamente violarlo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Este hash siempre va a ser exactamente el mismo. ¿Okay? Soluciones. Bueno, existe un algoritmo llamado Blowfish. El algoritmo Blowfish es muy utilizado, y el de los primeros y de los que más auge le dieron fueron sobre todo PHP. ¿Okay? PHP con sus métodos password lo que hizo fue directamente, por ejemplo, digamos que la contraseña es la palabra hola. Este hola va a generar un salt, pero este salt, además de ser automáticamente generado, va a generar una segunda parte, y esta segunda parte es un cifrado a una sola vía, o sea, solamente se va a generar este hash una sola vez en la vida. Si alguien más, bueno, si alguien volviera a poner esta misma contraseña, dado a hola, lo que pasa es que esto directamente vuelve a cambiar, igual que la salt. Entonces, es la misma contraseña, sí, pero esto ya es completamente aleatorio. ¿Cómo se hace el match? Ya vienen funciones dentro de este algoritmo y métodos para verificar la coincidencia, ¿ok? Pero como tal no está validando que los hashes sean iguales, sino que el contenido de cada hash sea equivalente, o sea, sea el mismo. Vaya. Entonces, ¿cómo lo hacemos en Python? Bueno, PHP
ya trae por defecto esta función, pero hay un módulo que se ha popularizado mucho entre la comunidad llamado bcrypt. Bcrypt seguramente lo vas a conocer de Python. Bueno, ahorita lo vas a conocer en Python, pero seguramente lo vas a conocer sobre todo de Go, de Node.js, porque se utiliza mucho con Node, y con muchas tecnologías, Ruby y demás. Este es lo que utilizan, bcrypt, que al final no es más que un módulo. Ahora, este módulo, como ven, trae muchas herramientas. Nosotros lo vamos a ver cómo hacerlo de manera 100% nativa. Para ello, vamos a instalar bcrypt. Ahora, ¿cómo instalamos bcrypt? Si ven, ¿cuál de todos estos hay que instalar? Pueden instalar este, bcrypt a secas. Este pequeño paquetito constantemente se está actualizando porque el hash de Blowfish en general es un hash moderno que siempre está buscando hacerse más y más fuerte. Por eso es que no ha quedado obsoleto a pesar de llevar tantos años en el mercado. Y para instalarlo es tan fácil como utilizar estas líneas de comandos. Pip install bcrypt, ¿ok? Y listo. Ahora, puedes instalarlo con distintos sistemas operativos directamente. Aquí puedes ver cambios en las versiones, por ejemplo, y demás. Vamos a instalarlo. Pero yo voy a utilizar algo diferente, ¿ok? Vamos a utilizar el Git Bash. Git Bash es básicamente un simulador de código, bueno, de una terminal Linux, básicamente. Okay. Aquí vamos a cambiar. Ok, bien. En principio ya debemos tener todo listo. Ahora, vamos a hacer pantalla completa aquí. Vamos a aumentar un poquitín el tamaño. Y lo que voy a hacer es entrar a mis documentos, Documents, Workspace. Y aquí voy a ver qué tengo. CDC. Y vamos a crear un nuevo directorio que sea Python bcrypt, ok, cd python bcrypt. Vamos a limpiar esto y aquí simplemente voy a crearme un archivo main.python, ok. Este archivito no va a ser muchas cosas, va a ser cosas muy simples, pero bueno, vamos a intentar hacer esto de un tamaño razonable. Yo creo que ahí está bien. Y bueno, lo que vamos a hacer es empezar a utilizar bcrypt. Pero bueno, si yo empiezo a utilizar bcrypt, tendría primero que instalarlo, porque si no me va a marcar errores. Así que vamos a guardar este archivo. Vamos a limpiar aquí y vamos a ejecutar el comando pip install o install bcrypt. Y eso sería en principio todo. Simplemente hay que instalarlo. Ahora, ¿qué va a pasar? Si ustedes no están trabajando en un entorno virtual, bcrypt se va a instalar a nivel de todo el computador. Y esto se los recomiendo que lo hagan, porque bcrypt al final es algo que sí van a estar trabajando en su día a día. No va a ser para un proyecto. Ya en la industria tal cual vamos a estar utilizando bcrypt muchísimo. Así que básicamente no hay más que hacer que esto. Una vez instalado bcrypt, ahora sí podemos limpiar esto. Vamos a entrar nuevamente al archivo main y aquí simplemente voy a crear una función que se llame main. No le voy a pasar ningún parámetro. De momento solamente vamos a dejarlo en paz y vamos a darle un if
if main es exactamente igual a main. ¿Okay? Y listo. Aquí simplemente voy a llamar a mi función main. Aquí, si no estoy mal, también tengo que ponerlo entre comillas. Ok. Aquí. Bien. Vamos a intentar hacer, por ejemplo, un print, perdón. Y esta función print simplemente va a poner un hello. Tal cual. Vamos a guardar esto y vamos a ejecutar Python y vamos a lanzar el archivo main.py. Y fíjense, efectivamente está cargando este hello. Entonces ya está bien montado el proyecto. Lo que vamos a proceder a hacer es importar bcrypt. Pero ¿qué tanto de bcrypt tenemos que importar? Pues bueno, podríamos utilizar el from, pero realmente no lo necesitamos tanto. Simplemente vamos a importar el módulo bcrypt, que fíjense cómo el IntelliSense ya me lo reconoce. En este caso yo estoy utilizando Vim, pues puedes utilizar cualquier editor de código. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos bcrypt, lo que voy a hacer es una variable que va a ser la contraseña, más bien la pass bajo texto, ¿ok? La contraseña texto o passtext para que se vea mejor. Inclusive toda esta línea vamos a borrarla ya no me sirve. Y aquí voy a meter un input que va a decir o que va a mostrarnos un mensaje que diga ingresa tu contraseña. Le damos aquí y ok, listo. Le damos aquí y esto en principio podríamos imprimirlo. Así que print y aquí simplemente mandamos la password con el texto. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo. Me pide mi contraseña, le decimos por ejemplo un hola y fíjense, me lo está capturando efectivamente aquí. Hola. Así que, pues fuera de esto, lo que tengo que hacer ahora es convertir a mapa de bytes mi contraseña. ¿Por qué? Porque bcrypt no puede transformar un string como tal. Necesita convertir un string, un texto normal, a bytes y después empezar ahora sí a ejecutar cosas del propio paquete. Ahora, ¿cómo ejecuto esto? ¿Cómo convierto esto? Pues simple. Yo puedo decir que la passtext es igual a passtext, o sea, a sí mismo, pero ahora con la función encode. La función encode puede recibir argumentos, puede no hacerlo, pero fíjense, me retorna bytes. Y esto es lo que necesitamos, que nos retorne estos bytes. Entonces, bueno, ya que le paso así tal cual, ahora esto me va a imprimir qué es lo que estoy recibiendo ahora mismo. Así que podemos guardar, ejecutamos y fíjense, volvemos a lanzar un hola y ya tenemos B hola. Este B es, si ya tienen conocimientos de Python, saben que es por el tipo de formato o el tipo de dato que está recibiendo. En este caso son bytes de este texto. ¿Okay? Entonces, ya que tenemos esto hecho, lo único que necesitamos es generar primero una sal. La sal es nada más que lo que, ¿cómo les explico? La salt es un pequeño extra, es un pequeño hash extra
que recibe por lo general este algoritmo. Este algoritmo va cambiando cada que se genera, pero para hacerlo más fuerte genera esa dichosa sal que anteriormente se recomendaba crear en, por ejemplo, utilizando MD5. Ya les comenté, no es recomendable por el tema de seguridad que eso puede representar, pero pues bueno, de poderse hacer, se puede. Y de hecho, Blowfish es un tema de seguridad que utiliza. Así que para nosotros generar esa sal, podemos hacerlo así, sal o salt, como es en inglés. Simplemente vamos a usar sal. Y esto lo que va a usar es bcrypt, una función que viene en este módulo. Fíjense, traemos varias cosas que podemos utilizar. Entre ellas, check password, gen salt, que es la generación de la sal, hash password, este hash password ya veremos para qué es, KDF, etc. Lo que nos interesan son estos tres primeros. ¿Okay? Primero, gen salt, esto nos va a generar esa pequeña sal. Y puede recibir varias cosas. En principio, un prefijo, que es qué queremos que haya antes. Esto lo genera por sí solo y por sí solo deberíamos dejarlo. Y el número de rounds. Esto es el número de veces que va a cifrar la misma clave. Por defecto viene configurado como 12. ¿Qué tiene que ver? Bueno, esta generación por rondas hace que el software sea más lento, pero es más lento a propósito. Digamos que como parte de la seguridad, cuando tú creas un registro nuevo y empiezas a generar esta pequeña sal, que tú tengas que encriptar 12 veces va a hacer que tu software sea más lento, pero en un ataque de fuerza bruta va a hacer que sea mucho más caro el ataque. O sea, el atacante directamente va a decir, me cuesta más seguir con porque me cuesta mucho entrar que cualquier otra cosa. Irse a otro lugar, tal cual, ir a atacar a otra persona. Entonces, ya de por sí 12 es el número seguro y es el que recomienda PHP, es el que recomienda Python, es el que recomienda Node y demás. Sin embargo, podemos alterar este número y es lo que podemos pasarle como primer parámetro a esto. De hecho, aquí rounds igual a, podemos ponerle 16, 2000, por ejemplo. El problema es que mientras más grande sea este número, va a ser más segura la contraseña, sí. Pero también el consumo de recursos va a ser brutal. Va a ser muy grande y si ustedes no tienen una computadora potente, les recomiendo que no hagan estas pruebas. ¿Por qué? Porque seguramente se va a pasmar su máquina. Así de potente es esto. Entonces, lo recomendable por el propio bcrypt es que no muevas esto. Si necesitas un poquito más de seguridad, pues puedes hacerlo, pero no te excedas. ¿Por qué? Porque consume mucho recurso hacer esto, tal cual. Ahora, ya que tenemos el sal, podemos ver qué es lo que genera. Si gustan, print, y podemos generar o podemos visualizar esta sal. Guardamos, ejecutamos y volvemos a meter este hola. Fíjense, este es el sal. Y esto es muy común verlo, por ejemplo, en passwords de PHP y demás. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer después de generar nuestra pequeña sal? Pues ahora sí vamos a encriptar como tal o a cifrar, porque el término correcto es cifrar, nuestra contraseña. Para ello, lo que voy a hacer es que ya que tengo esa sal, ahora se la voy a incorporar a mi contraseña, la cual se va a hashear y ambas van a ser un solo texto bastante largo. Para ello, vamos a utilizar una variable que en este caso va a ser paz segura y esta paz segura va a utilizar el módulo bcrypt
y va a utilizar lo que es hash pw, ¿ok? Fíjense, aquí recibe dos argumentos, un password y un salt. Este password no va a ser ningún otro que el que recibimos en texto plano. Y la salt va a ser esta sal que acabamos de generar nosotros. Entonces, punto y hash password. Ahora, como primer parámetro, le vamos a pasar el texto de la contraseña tal cual. Entonces podemos decirle que va a recibir la password como texto, tal cual. Ahora, fíjense que todo lo recibe en bytes. Y esto por defecto la sal la genera en bytes. Entonces, por eso tenemos que hacer esta conversión de aquí arribita. Ahora, ya pasamos el texto plano, ahora le pasamos la sal. Y podemos ver ahora nuestra contraseña segura. Así que, password segura, guardamos, ejecutamos y si yo escribo, por ejemplo, aquí, hola, fíjate, esta es mi contraseña 100% segura, tal cual. Y si yo vuelvo a generar esta contraseña, vamos a poder notar que tiene que ser diferente. Ahora, volvemos a ejecutar hola y vean, este hash no tiene absolutamente nada que ver con este. Y la entrada es la misma. Estos hashes se generan una única vez para temas de seguridad. Ni siquiera, o sea, el prefijo podríamos decir que es este $2B, $12, dólar, porque esto es lo único que hace que Blowfish sea normalmente igual. Pero después de este prefijo, fíjense que todas las contraseñas son exactamente iguales y este prefijo lo podemos modificar si queremos. No se suele hacer porque no tiene gran importancia, porque fíjense, lo que importa es el resto del hash. El resto del hash no tiene nada que ver uno con el otro. Ahora, nosotros ya comprobamos que los hashes son exactamente diferentes, pero ahora, ¿cómo hago para verificar que una contraseña sea exactamente la misma que otra? Bueno, para ello podríamos utilizar más funciones, crear nuevas funciones y de hecho, por lo general, si van a trabajar con seguridad, van a hacerlo porque una cosa va a ser el registro y a la hora de registrar, antes de mandar esta información a una base de datos, tienen que hashearla, o sea, tienen que usar como mínimo estas tres líneas de aquí, ¿ok? Convertir lo que reciben en byte, generar una salt y generar el hash. Y este hash es el que se manda a la base de datos, tal cual. Ahora, ¿qué pasa cuando necesito recuperar esa base desde la base de datos esta información? Pues simple, tenemos el módulo de decrypt y tenemos algo llamado check password. Este check password, fíjense, recibe dos parámetros, un password en mapa de bytes, por lo que cuando nosotros vayamos a hacer un login necesitamos generar, capturar el texto, en este caso el password, convertirlo a bytes y después necesitamos un hashed password que viene en mapa de bytes. Esto ya por defecto es lo que nos regresa a esto. Entonces yo puedo directamente utilizar esto. Ahí. Aquí. Puedo utilizar esta password segura y fíjense, esto me va a retornar un booleano, o true o false, o es la misma o no lo es, tal cual. Bueno, para nosotros hacer eso, lo más lógico es que podemos utilizar, por ejemplo, una comprobación, y eso es lo que por lo general vamos a hacer. Puedo meter un if, verifica el password y le paso primero mi password en texto plano. ¿Por qué en texto plano? Porque es la que le estoy metiendo aquí
Y lógicamente, si me va a hashear la misma contraseña que le estoy metiendo y luego las va a comparar, siempre va a ser la misma. Esto es por un ejemplo simplemente práctico, para que vean cómo se hace el match. Estos procesos van a ser más largos en una base de datos real, y esto ténganlo en mente, porque tienen que recuperar la contraseña de un formulario, convertirla en texto plano, en mapa de bytes. Después tienen que llamar la contraseña de la base de datos, compararla y en caso de que sí sea la misma contraseña, dar acceso. En caso de que no, pues romper el flujo y bloquear la conexión, tal cual. Ahora, bcrypt, vamos a pasarle la paz segura y aquí después de este if, si es que la contraseña es exactamente la misma, vas a utilizar la función print y aquí le vamos a poner bienvenido a tu cuenta, por poner algún ejemplo. Pero en caso de que esto no se cumpla, o sea, de que regrese false esta validación, vamos a imprimir básicamente que no estás autorizado. Por lo general el mensaje que aquí se manda es correo contraseña incorrecto. Entonces, correo y o contraseña incorrectas. ¿Okay? Y no hay más que hacer aquí. Podemos guardar esto. Y en principio siempre va a darnos acceso. Podemos iniciar. Vamos a intentar. Okay. No me deja limpiar. Bueno. Vamos a ponerle hola. Aquí. Y fíjense, me dice bienvenido a tu cuenta. ¿Por qué? Bueno. Porque la lógica que estoy usando es que aquí ingreso una palabra. ¿Okay? En este caso el hola. La convierto en bytes. La encripto. Creo mi contraseña segura. Y aquí estoy verificando que la contraseña que ingresé es la misma que es la segura. En este caso específico nunca va a entrar a este correo y contraseña incorrecto. ¿Por qué? Porque la misma contraseña que estoy capturando es la misma que estoy comparando. O sea, no estoy dando un parámetro real de uso. ¿Cómo lo podríamos solucionar? Pues podríamos dividir esto en dos funciones y simular un ejemplo un poco más real, pero esto ya se los dejo a su gusto. Y si quieren que haga un pequeño videito enseñando esto mismo, pero ya con un ejemplo práctico, haciendo una conexión a una base de datos real, como lo podría ser alguna de tipo MySQL o demás, pues también pueden hacerlo. Simplemente pídanlo en los comentarios y con mucho gusto lo haría. Ahora, antes de finalizar, hay algo que la gente suele utilizar en foros y decir en foros. Fíjense, si yo cambio aquí y mando un texto, por ejemplo, el propio hola, pero lo multiplico por 500, vamos a ver que nos imprime, porque esto es importante. Vamos a hacer un print del pass text. Ahora vamos a ejecutarlo y fíjense, esto me está generando todas estas palabras. La ventaja es que en versiones más modernas, fíjense, ahora sí me deja encriptar. De hecho, vamos a imprimir también print lo que es mi paz segura. Vas a ejecutar nuevamente y fíjense, estoy generando todo el hash. Luego aquí me crea lo que sería mi hash y ahora sí los compara. En versiones anteriores de bcrypt que seguramente vas a encontrarte, esto no es posible, ¿ok?
tiene un límite de caracteres, lo que es el propio bcrypt. Este límite de caracteres es de algo así de 70 caracteres, si no estoy mal, pero en su momento era de esa forma porque por temas de seguridad, ¿ok? Para que no generaran contraseñas muy grandes y demás. Lo que se optó por hacer, lo que la comunidad optó por hacer, fue en lugar de utilizar tal cual esos 70 caracteres, por temas de seguridad que están implementados, bueno, que estaban en su momento implementados así por seguridad, primero los crean en MD5 o en SHA y después el hash que genera MD5 o SHA lo encriptan. Entonces esto representa el mismo problema de seguridad que antes. Si tú tratas de hacer un ataque de fuerza bruta, al final vas a poder acceder sí o sí. Por lo que puedo notar, actualmente ya no tenemos ese límite. Fíjense, yo estoy generando aquí 500 veces esta misma palabra, pero podríamos ponerla, por ejemplo, 900 veces. Y no deberíamos tener ningún problema al ejecutar este tipo de cosas. ¿Ven? Muchas letras, pero el hash sigue siendo el mismo y sigue dándome acceso a la cuenta. ¿Por qué? Porque todas estas letras generan un hash que puede hacer match con este. Entonces, al poder hacer match, me da acceso, porque esto regresa un true al final. Entonces, simplemente eso era un tema un poco curiosidad de que seguramente se lo van a encontrar en algún momento. Y pues, bueno, sin más por el momento, espero que les haya gustado muchísimo. Dejen su like, comentario favoritos y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.